Bien, buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a continuar con lo referente a diseño de redes de media tensión en DirectCAD. El día de ayer habíamos acerca de lo que son distribución ya cometidas en baja tensión, ¿no? Como red secundaria de distribución. Ok, para empezar vamos a volver a abrir el archivo que nosotros teníamos, el mod 3RDS. Abrir. Ahí está, ¿verdad? Bien, no se olviden de siempre trabajar de la manera más cómoda posible. En este caso yo voy a centrar mi imagen y la voy a mover al medio. ¿Ok? Bien, ustedes se preguntarán por qué este transformador o el símbolo del transformador se ha posicionado en esa parte del proyecto. Bien, déjenme explicarles que para nosotros posicionar transformadores debemos de buscar o calcular el centro de carga, ¿ok? Del proyecto. Ese cálculo, cuando son instalaciones muy grandes o por ejemplo, como en este caso, ¿no? Donde tenemos muchas acometidas y mucha demanda, podemos calcularla en forma de distribución matemática. No sé si ustedes recuerdan que en instalaciones industriales también tenía que calcular el centro de carga para poder ubicar su transformador, ¿sí? De la misma manera, nosotros vamos a calcular para el proyecto de media tensión. Sin embargo, al tener nosotros un mayor número de datos, quizá nos facilitaría usar Excel, ¿ok? De manera independiente antes de posicionar nuestro transformador. Excelente. Bien, como les mencionaba, vamos a continuar el diseño en media tensión. Pero estamos conscientes de que debe llegar hasta este punto una red de media tensión. Pero en este caso no vemos desde dónde está llegando ni cómo vamos a hacer, ¿no? Evidentemente nosotros nos vamos a guiar por lo que son nuestras coordenadas, norte, sudeste, oeste, para poder observar dónde tengo una red cercana. Recuerden que esta distribución proyecto a futuro, ¿verdad? Bien, para eso voy a preferir usar la capa de media tensión. Como ayer les había observado, pueden modificar dándole doble clic. Como les mostraba, también voy a preferir por el momento el uso de lo que son redes aéreas debido a que generalmente está siendo usada aún, ¿verdad? Aunque recuerden también que debemos prever que esto a futuro, ¿sí? Si se puede, se use de una manera diferente, ¿no? Como les mencionaba, tal vez en redes de tipo subterráneas o tal vez redes compactas, ¿ok? También nos da la opción. Sin embargo, no olviden que redes compactas siguen siendo redes aéreas, ¿ok? Bien, entonces vamos a observar, como les mencionaba, en este caso me he posicionado cerca del transformador y voy a asumir que el punto más cercano que tengo va a ser aproximadamente acá. Pero antes de asumir, tengo que posicionar y graficar o indicar dónde está ese punto, ¿ok? En este caso, tengo que irme a la pestaña Diseño en Media Tensión y observen que acá ya tengo algunos datos específicos, ¿no? Como el tipo de conductor, en este caso es el AAAC, 35 milímetros. Algunos datos como las estructuras y el tipo de soporte, ¿no? Predefinido. Ustedes recuerden que según la normativa del país, modificar y escoger ese tipo de soporte, el tipo de conductor y demás.
¿Ok? Pero bien, como les mencionaba, antes de empezar a trazar nuestra ruta de circuitos, vamos a proceder a definir el punto de distribución en media tensión. En este caso le doy clic a la pestaña y me posiciono en el lugar desde el cual va a venir mi distribución. ¿Ok? Listo. Ya he encontrado el punto. Entonces, desde este punto yo tengo que llevar energía hasta mi transformador. ¿Ok? Esto se hace de manera muy rápida, la verdad. ¿Ok? Es muy sencillo. Entonces nos venimos aquí a trazar la ruta de circuitos y directamente nos va a posicionar o nos va a mostrar, ¿no?, el punto. Y vamos a empezar a jalar. Por ejemplo, acá les dice, ¿no?, ingresa el siguiente punto. Es solamente darle clics y él solito va a empezar a distribuir lo que son las estructuras. Por ejemplo, en este caso, yo quisiera más o menos a esta longitud. ¿Sí? Observen que por cada trazo o por cada longitud que yo le doy, el programa automáticamente me va a mostrar la distancia, ¿no? Pero eso también se puede modificar. Observen que también me va a permitir usar estructuras de baja tensión para poder realizar el trazado, ¿verdad? Una vez he terminado, le doy clic derecho como siempre y cerrar la opción. Oh, ¿qué ha pasado acá? Vamos a dar control Z y nos deshace, ¿no? O podemos usar la opción eliminar, ¿ok? Excelente. Entonces, observen ustedes que la longitud de nuestros vanos son diferentes. Eso quiere decir que los vanos son desnivelados, ¿ya? Y usualmente en el diseño y en la práctica se procura que los vanos sean la mayor cantidad, por lo menos, de tipo nivelado. ¿Para qué? Para que se pueda mantener la flecha de tezado, ¿no? Es ideal. Entonces, para poder nosotros tratar de alguna manera tal vez de uniformizar, vamos a venirnos acá a distribuir automático, ¿ok? Le damos clic y nos va a preguntar en una pestaña cuál es el valor del vano máximo que nosotros queremos. Recuerden que nosotros ya hemos dado una distribución con un número específico de postes, por así decirlo, ¿no? Como les menciono, no va a alterar el programa ese número de postes o soportes porque no tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos que determinar si es posible o no. Recuerden que todo lo que conlleva ferretería hace referencia a un costo específico, ¿no? Y que no era nada económico. Entonces, nosotros definiremos ya si eso es posible o no, ¿ok? En este caso, nosotros nos vamos a limitar a dar una distancia. A ver, por ejemplo, la distancia de nuestro vano máximo que sea de, en este caso, pondremos 30 metros. A ver, veremos qué pasa. ¿Ok? Observen que cuando yo pongo vanos de 30 metros, me va a aproximar los vanos en lo posible a esa distancia que yo he requerido. ¿Ok? Fíjense que no siempre me va a mostrar la distancia específica. Por ejemplo, tengo aquí vanos de 28 metros, tengo vanos de 25.26, ¿ok? Pero trata de que la mayor parte de los vanos tengan el mismo tamaño, ¿sí? Sin embargo, quiero que observen ustedes un pequeño detalle. Para yo poder tramear, por así decirlo, esos vanos a esta distancia, fíjense que voy a necesitar más soportes o más postes, ¿verdad? Entonces el programa
automáticamente, como ustedes ven, en un puntito rojo me sugiere que tengo que aumentar estructuras en ese punto. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Cada vez que yo tengo una falla, el programa me lo muestra en rojo. ¿Ok? Por el momento, si yo habría definido que mis vanos sean nivelados en ese punto, tendría fallas de este problema. Observen que en diseño yo he tratado de trazar la distribución de media tensión lo más recto posible. ¿Ya? ¿Por qué se realiza esto? Déjenme deshacer esa parte, ¿ok? He trazado lo más recto posible porque siempre se procura que las redes de media tensión tengan esa disposición a fin de que las estructuras estas sean las más económicas posibles. Por ejemplo, las más económicas que nosotros tenemos dentro de todos los montajes son las estructuras de paso, ¿verdad? O las portantes, que solo responden a la sujeción del peso de los conductores y en algún caso, si hubiera nieve en el lugar, debe responder también al manguito de hielo, ¿verdad? Entonces se hace referencia a eso un poco, ¿ok? Pero en caso de que no sea posible de que este tramo sea recto, entonces debemos disponer, recuerden ustedes, algunas estructuras también angulares, ¿ok? Por cierto, el hecho de que nosotros tengamos un tramo recto indica que estas van a ser estructuras de paso, como les mencionaba, pero no podemos hacer que todas sean de paso hasta llegar a este punto, ¿ok? Hay una longitud que a veces nos ayuda en norma y también tiene que ir a criterio, ¿no? Del diseñista en función de la flecha de tesado, ¿ok? Usualmente, como yo les mencionaba, de manera general podemos decir que cada 3 estructuras de paso debería existir una de amarre, ¿ok? A pesar de que estas se encuentren en línea recta. Es por eso que he respetado esa disposición, ¿ok? Bien, como les mencionaba, el calibre del conductor de alguna manera se encuentra por defecto acá, el calibre y el tipo de conductor. Entonces ustedes pueden cambiar o si no directamente ustedes ya conocen, igual que en baja tensión, se ayudan de la opción editar, tanto para modificar las características del conductor como también para las características de la estructura, ¿no? Porque nosotros habíamos mencionado que debíamos tener estructuras de paso y demás, ¿no? Y en este caso también pueden ayudarse de estos para poner, como les mencionaba, sus puestas a tierra, ¿no? En este caso yo voy a asumir que quizá quiera otro transformador ahí, ¿no? Para mi diseño, para una derivación. Entonces puedo disponer. Incluso puedo agregar lo que son las retenidas, en qué dirección ubiquen. En este caso yo voy a poner transversal. Sí, porque recuerden que tiene que compensar, ¿no? Esfuerzos. En este caso, como voy a hacer también una desviación de red, tiene que compensar esos esfuerzos, ¿ok? Entonces voy a poner aquí aplicar. Fíjense que también me permite, ¿no? Tal vez en algún caso modificar esta longitud, pero yo no deseo que sea así, ¿ok? Voy a cerrar, voy a ampliar un poco lo que es la imagen, ¿sí? Antes de ampliar, pero me gustaría también agregar un transformador, ¿ok? Por si acaso, cada vez que ustedes agreguen transformadores, también va a agregar el transformador que se encuentra predefinido, ¿sí? Ustedes van a buscar acá en sus datos para poder cambiar en sus bases de datos, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero otro transformador ahí, ¿sí? Observen que aquí tengo un pequeño, tal vez, problema, ¿no? A la vez, en cuestión del tamaño, tengo que estar cambiando y modificando los tamaños de las letras y demás. Para que eso no suceda,
puedo ayudarme de algunas indicaciones o especificaciones. ¿Sí? Fíjense que aquí en nuestro ejemplo, este transformador, aquí está. Está con unos datos característicos específicos, ¿no? Está con una potencia de 40, etiquetado como subestación 2. Podemos nosotros cambiar. Modo de instalación, dice STB3, nominal 22.9K. Como les mencionaba, que ustedes pueden modificar esta parte, que si va a estar regulado, no el transformador, pero habitualmente siempre que iniciamos un proyecto se lo deja trabajar en su tensión normal inicial y posteriormente se modifica, ¿no? Eso de los tabs. Bien, obsérvense entonces que también si requerimos cambiar, fíjense, ya tengo la puesta a tierra incluso compatible. Ok, si queremos cambiar algún dato más, sería genial en esta parte, ¿no? Aquí tenemos la longitud del conductor de bajada, podemos modificar si es que requerimos. Sí, este conductor de bajada, recuerden que hace referencia a lo que es el aterramiento. Tablero de distribución, dos fases, un neutro. Podemos poner también un trifásico, observen. Aquí puedo poner un transformador trifásico a 380, 220, ¿no? Ok, entonces lo podemos modificar, armado principal, no, todo le decimos aceptar. Y como les mencionaba, puedo venir aquí a esta pequeña pestaña para configurar un poco lo de los gráficos. Por ejemplo, ese transformador se me representa o lo estoy viendo bastante grande y observen que está en un tamaño 10. Entonces, para ello yo le puedo bajar un poquito el tamaño, quizá a un 5, ¿no? A la mitad y vemos qué pasa. ¿Ok? Excelente, como ustedes pueden observar, aquí ya me muestra un poquito más pequeño y puede ser más visible y más cómodo, ¿no? Para trabajar sin que tenga que estar cambiando la dimensión de mi dibujo a cada rato, ¿ok? Bien, otra cosa que les quería mostrar aparte de ese pequeño truco, por así decirlo, debería importarnos también lo que son las caídas de tensión, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que acá el programa automáticamente va a poder calcular lo que son la caída de tensión. En este caso, las caídas de tensión en las colas eran las que se mostraban al final de la línea, ¿no? Eran las que nos importaba para verificar que esa caída no llegue a ser mayor al 5%, ¿ok? También pueden observar ustedes la caída de tensión en nodos, ¿no? Los nodos podrían ser cada estructura. Sin embargo, en este caso no lo considero necesario, ¿no? Simplemente estaría rellenando toda mi pantalla de datos que no fueran requeridos, ¿ok? Entonces lo que sí necesito verificar es la caída de tensión en esa cola. Entonces lo voy a aplicar y como ustedes pueden observar, ya me muestra aquí una caída de tensión. Observen que un dato importante a destacar es que la red de trazado de media tensión, a diferencia del de baja tensión o red secundaria, ¿sí? En este caso esta es naranja, ¿verdad? Y el dato de caída de tensión en este caso tiene un color blanco. Observen que es muy diferente del de baja tensión, ¿sí? Observen que en baja tensión el color básicamente de nuestro diseño, ¿sí? O cableado, torna el color verde, ¿verdad? Y aquí los datos de caída de tensión en las colas, ¿sí? Observen que también son diferentes, ¿ok? Y son del color azul, ¿no? O turquesa. Y la caída de alumbrado público igual es en color amarillo, es diferente, ¿no? Excelente.
Entonces, nosotros estamos trabajando en media. Hasta aquí todo está ok. Caída de tensión aceptable. Como ustedes se habrán dado cuenta al cambiar de capa, nosotros podemos observar, permítanme centrar el dibujo. Como ustedes pueden observar, al nosotros darle un valor específico al transformador o a insertar otro transformador, la caída de tensión que nosotros tenemos en las colas ha variado, ¿no? Entonces es por eso que les mencionaba que lo que nosotros hagamos en toda la red de media tensión va a influir directamente sobre lo que es baja tensión. Y era por eso que uno de sus compañeros mencionaba por qué hay lugares donde la tensión no abastecía, ¿no? En instalaciones de tipo domiciliaria, es por eso, ¿no? Es porque influye lo que ha sucedido a lo largo del tramo. Y algunas veces estos cambios se dan de manera aleatoria debido a la rapidez tal vez o a la necesidad, ¿no? Que se requiere en su instalación. Por ejemplo, puede que haya aparecido acá una industria y haya necesitado poner otro punto de transformación, entonces va a afectarme también un poco en lo que son las caídas de tensión, muy independientemente de la demanda, ¿no? Y la cantidad de corriente, perdón, y la potencia que yo tenía en la distribución original de mi circuito, ¿sí? Recuerden que también tienen que tener cuidado, ¿no? Les mencionaba por eso que en instalaciones industriales hacíamos otro tipo de cálculos, ¿no? Como el de la corrección del factor de potencia, que puede influirnos de una manera bastante conflictiva con lo que son redes de media tensión, ¿ok? Bien, entonces observen que las redes de media tensión o distribución son de alguna manera mucho más sencillas, ¿verdad? Bien, básicamente eso podría llegar a ser de alguna manera general todo, ¿no? Observen que nosotros tenemos también acá otras pestañas donde podemos cambiar algunos otros valores, ¿no? Por ejemplo, numerado, podemos escoger numerado por estructuras, por nodos, fases y demás, ¿ok? Acá, tipo de demanda. Fíjense que podemos escoger incluso los tipos de luminarias para alumbrado público, de aluminio, de sodio, ¿sí? Entonces tienen una variedad muy grande para poder trabajar, ¿ok? Aquí están sus cargas, ¿no? ¿Qué tipo de cargas tienen? Las cargas especiales como son monofásicas, trifásicas, tienen ustedes para cambiar y modificar de manera muy sencilla todos esos datos, ¿ok? Luego le dan a aplicar y se cambia. Entonces, eso sería todo, ¿no? Incluso como les mencionaba, en algún caso se puede alinear un tramo entre dos nodos, ¿ok? Se puede volver recto, ¿no? Selecciona el nodo final. Dice, vamos a intentar acá. Como ustedes pueden observar, lo ha alineado, ¿no? Tal vez yo he dibujado chueco de manera errónea y eso hace que gaste más conductor, entonces yo los puedo alinear como ustedes han observado. Bien, pueden seguir agregando más cosas como ustedes han observado, ¿no? Lo que son retenidas, puestas a tierra, transformadores, según el requerimiento de su circuito. Si quieren, puede seguir trazando ruta de circuitos, ¿verdad? Por ejemplo, acá puede que yo tenga que alimentar, qué sé yo, otra población, etcétera. ¿Ok? Entonces, termino, termino y no se olviden que tienen que editar y cambiar el tipo de estructuras, ¿sí? Porque estas están configuradas por defecto.
¿sí? Tienen que configurar, ¿no ve? Tienen que verificar ustedes en base a la normativa del país. En este caso, recuerden que nosotros estábamos con datos del proyecto de Perú, ¿sí? Pueden cambiarlo ustedes a Bolivia y ya, ¿ok? Observen ustedes, ¿no? Entonces, nos facilita mucho incluso. Fíjense que en la numeración de las estructuras nos facilita también observar cuál sería mi red primaria y cuál sería mi red secundaria, ¿no? Fíjense que en mi red primaria tengo la numeración de estructuras como 1, 2 y 3. En la red secundaria de distribución tendría 2.1, ¿no? Porque viene saliendo desde el nodo 2, 2.2, etcétera. Observen que también tengo la misma ventaja de poder observar lo que es mi caída de tensión en esa pequeña cola. Y pues de esa manera puedo cambiar, ¿no? Todo lo que son los datos. En la parte de lo que son cálculos y reportes, puedo incluso venir a esta pestaña donde dice tabla de caída de tensión. Y si me cansa verlo en gráfico, ¿no? Podría directamente venirme acá a revisar lo que son las caídas de tensión para observar cuáles serían las más críticas, ¿no? En este caso estaría revisando que ninguna es crítica, por lo menos en toda la red que he trazado en media tensión, ¿verdad? Aquí están las longitudes de los vanos también en metros, ¿no? Observen que aquí me muestra las distancias, ¿sí? ¿Cuál es el más largo? Puede ser el más crítico para tesar, cuál va a ser el más corto, qué tipo de conductor estoy usando, ¿ok? Las corrientes calculadas por nodo, las tensiones por nodo, como les mencionaba, ¿ok? También la potencia total en kilovatios. Sí, recuerden que nosotros para la parte de instalaciones o la parte principal o anterior en acometidas, habíamos hablado de que debemos introducir las potencias totales o las demandas, ¿no? De esas cargas específicas. Entonces es por eso que se prevén estos cálculos, ¿ok? O estos datos, por así decirlo. Aquí nos muestra un pequeño resumen. Observen incluso ustedes que yo tengo acá el coseno de phi. El coseno de phi en este caso está codificado, como les mencionaba, pero ustedes lo pueden cambiar, ¿ok? Esos son datos que ustedes necesitan. Por ejemplo, pueden hacer, como les mencionaba, un balance de cargas. En este caso, no pasa nada. Pueden revisar incluso el estado de sus trafos, ¿no? Si está sobrecargado, observen que les avisa cuál está sobrecargado. En este caso, la subestación 1 estaría sobrecargado, ¿no? Fíjense con cuánto de sobrecarga está. Era por eso que nuestros porcentajes en caída de tensión se mostraban tan diversos y tan raros. Entonces, si está sobrecargado, ¿qué significa? Que yo necesito otro transformador, ¿no? Uno de mayor capacidad. Entonces, observen que el programa nos facilita mucho, ¿no? Y simplemente nosotros debemos cambiar los datos, ¿ok? Y volver a fijarnos lo que son las caídas de tensión y los cálculos. Después también tenemos aquí lo que son sus parámetros eléctricos, como les mencionaba. En estos parámetros eléctricos nosotros vamos a poder definir algunos aspectos importantes, por ejemplo, como les decía, el factor de potencia o coseno de phi, que ustedes saben que según normativa de cada país es diferente. Incluso en nuestro país, ¿no? Hace unos años atrás, tal vez unos 5 o 7 años, el factor de potencia era considerado de 0.85 óptimo y actualmente se lo actualizó a 0.9, ¿verdad? Entonces, si algún rato cambia el dato, ustedes pueden configurar para que los cálculos de conductor a ustedes les salgan óptimos, ¿ok? Observen también que la frecuencia de la red ustedes la pueden cambiar. En nuestro país es 50 Hz, en el Perú fíjense que manejan 60. Y la temperatura de diseño también es otro factor importante a tomar en cuenta, ¿no? Como les mencionaba cuando habíamos hablado de conductores, les decía que a mayor temperatura nuestro material se dilataba más y nosotros o nos producía, ¿no?
en el trazado de la red una flecha mayor. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante considerar la temperatura de diseño. Por ejemplo, esta temperatura de diseño va a ser usualmente la temperatura promedio anual del lugar. Por ejemplo, en Cochabamba una temperatura promedio anual llega a ser de 28 grados, ¿verdad? Y es muy diferente a la temperatura en Santa Cruz, ¿ok? Y de la misma manera en Oruro o en lo que sería el altiplano, ¿verdad? Esta temperatura tiene mucho que ver con lo que va a ser la tensión de tesado del conductor. ¿Ok? Una vez que ustedes cambian todos los datos que quieren, incluso observen, pueden cambiar hasta de conductor. Ustedes piden recalcular si es que han modificado y les aparece incluso, fíjense, aquí está la resistencia del conductor o del tramo, ¿sí? Y la inductancia, ¿sí? Incluso la reactancia también les aparece. Fíjense, entonces aquí están estos números conocidos, como yo les mencionaba, que eran las impedancias, ¿no? Que estaban representadas en números complejos. Estos números complejos nos ayudan a calcular las corrientes de cortocircuito para poder revisar lo que es el dimensionamiento correcto del conductor. ¿Ok? Excelente. Entonces vamos a cerrar. Como les mencionaba, también pueden modificar algunos valores para lo que es alumbrado público. Observen que tiene su factor de potencia de alumbrado público de manera independiente. Como les mencionaba, también acá podemos modificar la potencia de las lámparas y eso va a modificar igual las caídas de tensión en colas, ¿verdad? El factor CAL también que es importante. ¿Ok? Entonces siempre que modifiquen algún parámetro, ponen recalcular y listo. Entonces también pueden ustedes verificar que en algún caso de proyecto a futuro, eh, eh, modificando algunos datos como el crecimiento anual, nos puede mostrar un cálculo, ¿no? Aproximado de cuáles van a ser las proyecciones de demanda de los transformadores, como les mencionaba, para ustedes poder comprar un transformador adecuado y que responda a la demanda futura de manera adecuada, ¿no? El tiempo necesario. Entonces, como se habrán dado cuenta, este programa es muy versátil, es muy fácil de manejar. También nos habla de lo que son las tablas de tendido de conductores, ¿no? Fíjense aquí, tenemos que indicar si va a estar desnivelado el vano y demás. Entonces, dependiendo de la variación de la temperatura que existe en el lugar también, van a obtener tablas de tendido de conductor para que los de la planilla de instalación o para los de la cuadrilla, perdón, de mantenimiento tengan en planilla las flechas de todos los tramos, ¿no? Excelente. Entonces, chicos, observen que es muy sencillo el manejo de este programa, ¿no? Lo que sí, para la configuración de planos, fíjense que define de manera automática, ¿no? Porque este plano lo tienen que llevar a un formato que sea legible o imprimible, ¿no? Por así decirlo. Este plano se lleva a un formato AutoCAD, definiendo láminas de manera automática. ¿Ok? En este caso, no les puedo mostrar porque está bloqueada esa opción para la versión de demo. ¿Ok? Excelente. Entonces, fíjense que incluso si nosotros teníamos dibujado los lotes, podemos esconder, ¿no? Exportar lotización, exportar varios a TXF, ¿no? DXF es formato para legible por AutoCAD y algunos otros programas de arquitectura también. Sí, entonces,
Les aconsejo que ustedes puedan tal vez explorar un poco más el programa y jugar un poco con toda esta parte del diseño, ¿verdad? Procurando o les aconsejo usar datos de normativa boliviana, ¿ok? Bien, eso sería todo por la clase del día de hoy y de manera general haciendo referencia a diseño de redes de media tensión. ¿Sí? Espero que haya sido provechosa su clase. Les voy a dejar un pequeño cuestionario para la actividad de hoy que debe ser realizado de manera individual. ¿Sí? Tengo entendido que algunos de sus compañeros lo han estado realizando de manera conjunta, no en grupos de 2 personas. Sin embargo, la actividad de hoy debe ser respondida de manera independiente. ¿Ok? Excelente. Entonces, vamos a proseguir con las clases el día lunes, ¿sí? Con con aula virtual, ¿verdad? Pero esta vez en vivo y en directo. ¿Sí? Nos vemos entonces el lunes a las 7 p.m. No se olviden terminar de enviar todas sus actividades faltantes hasta hoy a medianoche. Hasta luego.